Guillermo Curó, Nico Luca y quien te habla, Alejandro Alfie. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Buenas noches. ¿Cómo les va? Bien, bueno, te quería primero preguntar cómo analizás el resultado de las elecciones en la provincia de Buenos Aires. Bueno, escuchaba un poco las respuestas que ustedes tenían a la consigna del Ujú. programa y me parece que en todas hay un poco de razón, ¿no? Era muy difícil esperar un resultado distinto. Ya habíamos tenido un antecedente en la elección de la Ciudad de Buenos Aires, en la cual, contando todos los empadronados, el gobierno había recibido solo el 15% de los empadronados, ¿no? Ellos celebraron, lógicamente, pero el resultado no había sido bueno para el gobierno. En los días siguientes lo que vimos era cada vez un gobierno que se distanciaba más de las problemáticas de la gente en su vida cotidiana. Y entonces, aun cuando el gran mérito del gobierno parece ser la inflación o los 2 puntos que nos quieren vender todos los días como su gran mérito, se chocan absolutamente con lo que le pasa a la gente todos los días, que todos dicen no les alcanza el salario ni la jubilación y apenas llegan a la mitad de mes. Y yo no tengo duda que hay un voto que tiene que ver con muchas causales, como decían tus oyentes, pero que sobre todo tiene que ver con los problemas del bolsillo, con esa economía doméstica que es la que hace que la gente empiece a reaccionar al discurso violento, a la corrupción, cosas que en otros tiempos le pasan más desapercibidas cuando no le está yendo bien en lo económico, sobre todo a un gobierno que vendió que lo que sabía hacer era manejar la economía. Bueno, evidentemente eso no funcionó, ¿no? Y ahí en ese sentido, la gente lo que siente un poco es que en la micro, es decir, no llega al día 10, 15, 20, ya se le termina la Exacto. plata, tiene que empezar a sacar créditos, pagar en todo en cuotas, y, bajar mucho los Es, gastos. Exactamente, toda la cuestión de la economía en torno al empleo, que es el salario que no alcanza, la pérdida del empleo, la incertidumbre con el empleo, muchas de estas cuestiones son las que empezaron a jugar frente a un gobierno con un discurso muy violento, muy cruel en muchas cosas. Y además me parece que hoy el problema que el gobierno tiene, a quien creo que todavía no tocó el piso, me da la impresión que les puede ir peor en octubre, es porque además del mal resultado electoral, hubo una muy mala lectura, una muy mala reacción de un gobierno que después de ese resultado vetó nada menos que las leyes de la emergencia pediátrica, el apoyo al Hospital Garrahan, el financiamiento o el financiamiento universitario, ¿no? Y ahora último, el tema de la distribución o la coparticipación de los ATN. Es un gobierno que no lo entendió y mantienen la soberbia con la que habían actuado durante todo este tiempo. Entonces me da la impresión que todavía podemos ver algún resultado aún peor, así como no estamos viendo una buena cara de parte del gobierno. Y en ese sentido también ustedes crearon un espacio nuevo, que es este de Provincias Unidas, eh, y se van a presentar por primera vez en estas elecciones con ese nuevo espacio en las elecciones de octubre. Ahora, en las que ya fueron la provincia de Buenos Aires, en las provinciales, ahí hubo como un espacio que era Somos, otro Hechos. ¿Qué vínculo hay entre el espacio que ustedes tienen ahora de cara a las elecciones nacionales y los que se presentaron en las elecciones provinciales? ¿Y cómo le fue también? Sí, a ver, llegamos a eso, pero antes te quiero A apuntar ver, algo sí. en relación a esto también y algunos de los mensajes que vos recibías antes. Yo creo que el gobierno de la provincia, más allá de que Kicillof logró imponerse en la interna con el kirchnerismo, y Ujú. eso obviamente tiene algún motivo para celebrar esto. Sin embargo, no creo que tenga ningún motivo para celebrar porque el 40% de la gente no fue a votar en la provincia de Buenos Aires, 4 de cada 10 no votaron, y esos que no fueron a votar fue explícitamente un mensaje a Kicillof, Ah, porque el núcleo duro que lo vota, que son obviamente todos los votantes, es todo lo que puede tener, llegó a su techo. Creo que los que no fueron es porque no quisieron votar al peronismo que gobierna, si no hubieran ido, así como no quisieron votar a Milei tampoco. A partir de ahí, la lectura que nosotros hacemos es que hace mucha falta
un espacio diferente y alternativo a estos extremos de la grieta que expresan tanto el kirchnerismo como Milei, que en definitiva son dos caras de una misma moneda, que no le resuelven ningún problema a la gente. Y esto lo relaciono también con parte de la oferta, digamos, de lo que nosotros proponemos como Provincias Unidas, que es hacer un foco muy fuerte en la gestión. Por eso no es menor que los iniciadores, los promotores de este espacio político que se llama Provincias Unidas, sean gobernadores que vienen siendo muy exitosos en sus provincias, ¿no? El caso de Schiaretti, ex gobernador de Córdoba, y Yarlora, que es uno de los impulsores de Provincias Unidas, el caso de Puyaro en Santa Fe, ahora se ha sumado Valdés en Corrientes, que acaba de ganar la elección muy, pero muy bien. Eso nos da a nosotros un gran espaldarazo, y yo te lo digo esto más desde lo personal, es algo que me ilusiona, que me genera una gran expectativa, formar parte de un proyecto nacional, porque también lo que tenemos que ofrecer a la gente es futuro. La gente se cansó del kirchnerismo, no quiere volver atrás, y me parece que lo de Milei termina siendo una nueva frustración, y eso nos obliga a abrir una lucecita de futuro que hoy es Provincias Unidas, es pensar un proyecto de país en un momento en el que los demás no hablan del país. El kirchnerismo de lo único que te habla hace años es de persecución, persecución, persecución. Y de la misma manera, casi calcado, hoy en el mileísmo te hablan de operación, operación, operación. Son lo mismo y ninguno te discute un modelo de desarrollo de país productivo donde se valore la educación, la inversión en la ciencia, la innovación, el trabajo sobre todo. Bueno, nosotros queremos justamente discutir un proyecto de país que se base en estas cuestiones, en cómo potenciamos las capacidades y los recursos que la Argentina tiene para que la gente viva mejor, porque en definitiva el sentido y el objetivo de la política es eso, es ver cómo le mejorás la vida a la gente. Hoy algo que ya tenemos bastante claro es que Karina Milei no llegó al gobierno a tener tanto poder para mejorarle la vida a nadie. Llegaron para hacer negocios desde el poder. No tiene un proyecto político, no puede expresar un proyecto político que sea cómo le mejoran la vida a alguien, ¿no? Bueno, nosotros justamente lo que queremos discutir es cómo atrás de un proyecto de país podemos hacer que la gente viva mejor. Margarita, ¿cómo estás? Guillermo Curo te saluda. Recién, Hola, ¿qué tal, Guillermo? ¿cómo andás? Recién escuchaba el análisis que hacías con respecto a lo sucedido en las elecciones y pensaba, ¿cuál crees que tendría que ser el mayor ejemplo de autocrítica que tendría que hacer el gobierno a partir del discurso que dio el presidente? Bueno, nosotros siempre hemos planteado que la falta de diálogo, ese discurso permanentemente de confrontación, ¿no? Hace tiempo, yo diría que casi nunca hemos escuchado a Milei agarrar un micrófono y, como les decía antes, proponerte una visión de país, ¿no? Él agarra un micrófono y es para insultar, para pelear, para descalificar a alguien, y me parece que esto es lo que lo va separando obviamente de la gente, sumado a otras cosas que he planteado muchas veces. Es un hombre que ha viajado no sé la cantidad de veces al exterior, en reuniones algunas casi ridículas, bueno, nada serio en realidad en sus viajes al exterior, y no ha viajado nunca al interior del país, no visita una fábrica, un barrio, una escuela. Me parece que no tiene prácticamente arraigo con la vida de las personas de todos los días, por eso nos vende y nos habla de la macro, y no tiene esa macro un anclaje en la vida de las personas, que es el salario, que es el empleo, que es la vida cotidiana, cuánto a la gente le cuestan las tarifas, cuánto a la gente le cuesta pagar la luz, el gas, los alimentos, el transporte. Esas son las cosas que el presidente no alcanza ni a entender, y por eso no habla de esas cosas. Pero ¿pero no lo entiende o no le importa? Y de todo un poco. Ah. Yo creo que hay una mezcla de ambas cosas, porque parte de la crueldad que expresa el presidente tiene que ver con ambas cosas. Yo creo que hay mucho de lo emocional, esto que no le importa, porque a veces hay algo que es tremendo.
pero es cómo se regocijan del dolor ajeno. Recordemos algunos de los conceptos de Milei que son horrorosos, que es cuando te dice que la asistencia social es una aberración o es un robo, ¿no? Que el ascenso social es una aberración, y te dice cada cosa, cada definición. Bueno, agreguemos a esto todo el de financiamiento, de programas sociales y demás. Algún otro oyente de ustedes marcaba esto también, ¿no? Nos siguen vendiendo que no hay plata, donde realmente hay un despilfarro de plata. Bueno, hemos visto la última semana la cantidad de plata que se ha puesto para contener el dólar con la única finalidad de mejorar sus chances electorales. Es como que le hubiéramos pagado la campaña, La Libertad Avanza. Lo mismo que él acompañó en su momento, que fue la campaña del plan Platita de Massa, cuando Massa era ministro de Economía, él hizo lo mismo ahora. Fue poner un montón de plata que no salía del Banco Central, salía del Tesoro. Por lo tanto, cuando ponen esa plata para los dólares, eso es un gasto, es plata que no se recupera. Y él elige gastar en eso y no gastar en el Hospital Garrahan, ¿no? Cuando las diferencias de los montos son siderales en cuanto a lo que ponen en un lado y no ponen en el otro. Doctor Vícer, buenas noches. Nicolás Luca la saluda. Hola, Nicolás. La escuchaba hablar muy atentamente respecto de visión a futuro, visión de políticas a largo plazo, por decirlo de algún modo, de políticas de desarrollo productivo. Recién mi compañero le preguntó sobre si había, si al votante no le interesaba o no lo sabía, o no sabía puntualmente. No entendí que la pregunta era al votante. No, en general. Que la pregunta era sobre Milei. Yo entendí que era Milei el que no entendía. Yo se lo llevo al votante también. Si hay si usted nota que hay algo de receptividad de parte del votante a estos temas puntuales, porque lo que veo es una atomización muy grande de espacios en las boletas. Yo no era muy partidario de las PASO, pero evidentemente antes ordenaban y ahora es como que, bueno, vamos todos, y cuando la oposición está tan dividida, sabemos que el primero que aglutine algo, o sea, se ven favorecidos los polos en las elecciones en las que hay tantas opciones. ¿Tienen motivos para ponerse de acuerdo? ¿Hay puentes entre los distintos espacios? ¿Les interesa llegar a acuerdos como para aglutinar y ser opciones de poder? Sí, no tengo ninguna duda, y un poco lo que expresa Provincias Unidas es eso. Fíjense que Provincias Unidas expresa en términos generales un proyecto federal, un proyecto de país desde la perspectiva federal, pero lo hace también con un componente de diversidad importante, donde vos tenés componentes que vienen del peronismo, que vienen del radicalismo, que vienen de opciones más territoriales. Yo creo que ese es un primer camino, que es entender que la alternativa se debe construir sobre la base de esa diversidad, siempre pensando que debe haber un paraguas de ideas, de institucionalidad, de proyecto, de programa, que es lo que unifique a lo diverso. La otra experiencia es la de nuestro bloque. Nosotros formamos parte de un bloque, el Bloque Encuentro Federal, que si algo hizo en la Cámara fue pararse en ese lugar que hasta geográficamente está en el medio del recinto, para no dejarnos arrastrar por los extremos y plantear siempre una base de racionalidad frente a cada uno de los temas, comprometidos obviamente con esta idea de un proyecto de país, y lo componemos quienes venimos de historias políticas totalmente diferentes, desde Pichetto, Monzó, Massot, Randazzo, los socialistas de Santa Fe, los peronistas de Córdoba, yo que vengo del progresismo, digamos, de la centroizquierda, un componente muy diverso. Por eso la lista nuestra de Provincias Unidas en la provincia de Buenos Aires expresa mucho de esto. Está Randazzo, está Monzó, estoy yo que es el Partido Gen, está el Partido Socialista, y está un radicalismo que, si se quiere, tal vez es una de las notas más llamativas o más preocupantes, que es la descomposición de un partido como el Radical, que es lo que estamos viendo,
hay un sector del radicalismo. Yo creo que el votante radical va a acompañar nuestra propuesta mayoritariamente, pero hoy tenemos como candidata a Dania Tabela dentro de nuestro espacio, y no es casual que todo ese espacio que expresa Dania Tabela, que expresa Facundo Manes, tenemos un acuerdo de funcionamiento parlamentario. Ese es el tercer lugar, que ya excede a nuestro bloque Encuentro. Por eso dije la expresión, una es Provincias Unidas, la otra es nuestro bloque Encuentro, la otra son los acuerdos parlamentarios. Esta es una elección parlamentaria, entonces no tengo duda que los 2 años que vienen son un gran desafío para pensar en el año 97, y eso, la búsqueda de esos acuerdos se va a desarrollar sobre todo en el ámbito del Congreso. Le hago una pregunta más respecto de su opinión sobre estas declaraciones que han tenido una diputada de Tucumán sobre que el gobierno, bueno, deslizó directamente que es un gobierno que va a verse interrumpido. ¿Usted? No, es una vergüenza, no comparto absolutamente nada de eso. Creo que todo el esfuerzo debe estar destinado a que Milei termine su mandato y a que la renovación democrática sea por donde corresponde. Entiendo. Yo creo que la Argentina tiene, y lo hemos visto aún en los momentos más difíciles, una democracia lo suficientemente sólida, que además tiene esta posibilidad de que votamos cada 2 años, y el voto cada 2 años es un premio o es un castigo, y me parece que es muy sano que así sea, y por lo tanto creo que tiene que estar destinado a eso. De la misma manera que rechazo también de manera total y absoluta esas expresiones que se han hecho incluso desde algunos medios periodísticos, algún periodista al que yo respeto mucho, con la idea de que Schiaretti llega a la Cámara para ir y ser nominado en una asamblea. Hay que rechazar, descartar y rechazar absolutamente cualquiera de esas expresiones. Nuestro compromiso es acompañar un gobierno en la diferencia para que termine como tiene que ser su mandato y se renueve como hay que renovar democráticamente. Para eso vamos a ofrecer una alternativa como Provincias Unidas, muy seria, muy institucionalista, pero que, insisto, tenga por sobre todas las cosas lo que no ofrecen los extremos, que es un proyecto de país. Bueno, Margarita, te agradecemos mucho. Te pedimos disculpas también, porque nosotros habíamos quedado que le íbamos a llamar el domingo pasado, pero el domingo pasado no. Bueno, fue... Era un domingo difícil. Tremendo. Era un domingo difícil. Sí, pero te lo quería decir al aire porque realmente, bueno, fue una situación especial. No pudimos llamar a ninguno de los dirigentes políticos con los que nos habíamos comprometido. Así que bueno, y te agradecemos que hayas podido hoy participar acá en Contacto Digital. Al contrario, gracias a ustedes y hasta pronto. Bueno, muchísimas gracias. Era Margarita Stolbizer, diputada nacional del GEN, en el bloque Encuentro Federal, candidata a diputada nacional del nuevo espacio Provincias Unidas. Encontranos como rivadavia.com.ar. Todos nuestros contenidos para que sigas muy bien informado. Si te gusta mirar la Premier, la Liga, Serie A, Bundesliga y Liga 1, sin duda, tenés Seguromanía. Prepárate para disfrutar la vuelta del Dibu, Lautaro, Julián, el debut de Mastantuono y muchas estrellas más. Todo en el plan premium de Disney Plus. La programación del contenido deportivo difiere según el plan. Los eventos en directo y deportivos incluyen publicidad como parte de cada transmisión. Disney Plus requiere una suscripción y ser mayor de 18 años.